Hola, muy buenas tardes a todos. Son las 2:40 hora Bogotá. Es decir, son las 3:40 hora Nueva York. Vamos a grabar nuestra sesión de cierre semanal del mercado. Ya saben que en esta sesión el objetivo es hacer, perdón, un consolidado de lo que pasó a lo largo de esta semana y por supuesto pues incluyendo la jornada de hoy viernes, una jornada bastante interesante que vamos a hacer una anotación importante respecto al día de hoy. Me gustaría comenzar con, bueno, con el escenario, la renta variable. Podemos ver muchos números verdes en general alrededor del mundo. Si hacemos las particularidades en América, en general en Estados Unidos tuvimos un continente bastante positivo, un movimiento bastante positivo, sobre todo el Nasdaq, a pesar de movimientos bajistas, por ejemplo, de parte de algunas FANG stock, como por ejemplo Apple, pues en general nos situamos bastante bien en el escenario del tecnológico en parte del Nasdaq 100. Tuvimos movimientos correctivos bastante fuertes para el mexicano y para el brasileño, movimientos que se acercan al 2% de corrección. En cuanto a Asia Pacífico en general, positivismo, solamente el Nikkei 225 se salvó de este negativismo en general en la zona asiática después de venir de una semana de un movimiento de rebote bastante importante, pues hoy ya tenemos esos movimientos bastante correctivo. Cabe resaltar, por ejemplo, China Composite que perdió casi que un 4% a lo largo de esta semana. En Europa, bueno, el escenario mixto, pero mayoritariamente positivo. En general, por ejemplo, podemos ver que el SP, perdón, el IBEX 35 sube bastante junto con el Eurostock 50, pero pues también tenemos un escenario en el que las subidas no son realmente sorprendentes, sino es por el IBEX 35. Podríamos decir que la renta variable se ha movido en un escenario bastante moderado en Europa. Por otra parte, en Europa podemos ver como el australiano, de pronto el polaco, Países Bajos, el ruso, sí tienen movimientos correctivos importantes, sobre todo el indicador ruso, pero en general una semana bastante floja para la renta variable en, alrededor del mundo, a pesar de que hay muchos números verdes, solo puedo mencionar o puedo poner como relevante el IBEX 35 y el Nasdaq a lo largo de esta semana. En la agricultura tuvimos movimientos bastante positivos para el algodón, el maíz, muy, muy buenos las apreciaciones que se vivieron. A excepción del café y la cocoa, las materias primas agrícolas se apreciaron bastante bien, por supuesto resaltando las apreciaciones importantísimas del algodón y el maíz en un 5% y 4,47. En energía tuvimos movimientos correctivos para el petróleo. En general lo observamos a lo largo de esta semana, una fuerte reversión a esos precios de máximos históricos que estamos atravesando. Y bueno, el gas, a pesar de que vimos algunos movimientos correctivos en cierres de determinadas jornadas, en general se termina con una semana pues positiva, lo cual sigue preocupando a nivel agregado de inflacionario, ¿no? Es decir, a qué nivel se van a tener que enfrentar las olas de invierno en los diferentes países, pues que se enfrentan al invierno con un gas tan caro y tan alto. Metales industriales en su mayoría una cuota bajista, aluminio cayó un 4,25%, metales preciosos cayeron también bastante fuerte, el oro cae 1%, paladio cae 2,43%, plata cae 2,35%, platino cae bastante fuerte. En general, un escenario dividido para las materias primas entre un muy buen escenario para las materias primas agrícolas y un muy mal escenario para metales preciosos, energía y metales industriales. Si nos vamos al escenario de criptomonedas, en general, digamos que mixto, creo que vale la pena resaltar que el escenario positivo está centrado en divisas que pues no son las más importantes. Por supuesto, son divisas que digamos que se encuentran en la tabla media, por así decirlo, como por ejemplo Ethereum, Binance Coin, Dogecoin. Por supuesto, Bitcoin, lo más importante, tuvo un escenario bastante correctivo, perdón. Al final termina la sesión la sesión semanal con una apreciación de 0,29, pero en general el escenario fue bastante correctivo para las divisas, criptomonedas y específicamente para las criptomonedas que no representan una gran capitalización en el bursátil en los mercados. Si nos vamos al escenario de renta variable, vimos pues un escenario bastante
mixto para el dólar americano y para el euro. La libra esterlina sí tiene mayoritariamente un movimiento positivo, junto con el franco suizo y el dólar australiano, que estas dos fueron de las divisas que mejor les fue durante la última sesión, durante esta semana. Por supuesto, una gran caída para el yen japonés y el dólar neozelandés, junto con divisas emergentes, como por ejemplo el rand sudafricano, el peso mexicano, el rublo ruso, la corona nórdica, entre otras. En general, bastante movimientos correctivos para este tipo de divisas, divisas que no son core, divisas que no son de las más importantes a nivel mundial, pero las divisas core tampoco tuvieron un movimiento específicamente pues centrado, ¿no? Por supuesto se comportaron en su mayoría alcistas, pero pues también podemos ver cómo, por ejemplo, el franco suizo, el franco húngaro, perdón, se apreció bastante bien. El dólar australiano se apreció bastante bien frente a estas divisas. Entonces hay un escenario dividido, la verdad no es muy claro el escenario de divisas. Yo creo que conforme vaya terminando este año y sobre todo pues ya la siguiente semana tenemos la reunión de parte del FOMC, pues cada vez más cerca, pues de seguro vamos a tener un escenario mucho más claro respecto a las divisas y hacia dónde se van a centrar los inversionistas. Por ahora, una muy buena jornada para el australiano y para el florino húngaro, para el florín, perdón, para el franco suizo y una jornada muy negativa para el yen japonés. Me gustaría resaltar de pronto un poco el papel del dólar canadiense, que a pesar de los bajos de la cuota correctiva del petróleo, pues se mantuvo en un escenario positivo, no completamente negativo. Quiero resaltar que parte del positivismo que vemos aquí a nivel semanal de parte del dólar americano es gracias a la jornada del día de hoy, que si se observan, este es el pantallazo del día de hoy de las últimas 24 horas. Es un dólar que barrió contra todas las divisas en variaciones superiores al 0,3%, como mínimo, en promedio 1% de variaciones positivas para el dólar americano. Entonces, mucha parte de que el dólar se ubique con un escenario mixto, mayoritariamente positivo, es gracias a la jornada del día de hoy, un escenario de mucha incertidumbre, un escenario, bueno, se reveló el PCE, por ejemplo, cuotas inflacionarias, ya lo vamos a resolver, cuotas inflacionarias que no remiten, de hecho aquí lo tengo en pantalla. Podemos ver que hoy viernes, pues bueno, se revelaron los datos de PIB para España, un movimiento ligeramente bajista. Por ejemplo, bueno, año contra año es un poquito más difícil de analizarlo, pero pues en general son cuotas bajistas, no se está creciendo como se espera que crezca. Y para Alemania también pasamos de 1,6 a 1,8. El dato se estaba esperando en 2,2. Entonces el crecimiento que pues, de Europa para los últimos datos se esperaba que fuera superior y pues decepcionó un poco. Sin embargo, por ejemplo, si vamos a una variación anual para Alemania, si vemos un comportamiento positivo frente a las expectativas del mercado, pero año contra año, pues es que es muy, digamos que yo no lo tomaría como una cuota importante a analizar, porque tenemos todavía mucho efecto base, ¿sí? Si nos vamos a el índice, pues la inflación básicamente para Europa durante octubre, en su variación anual, nos damos cuenta que en vez de remitir la inflación, pareciera que se acelera incluso más. Y a pesar de eso, pues el Banco Central Europeo continúa con su discurso de que la inflación es transitoria cuando pues en lo personal no tiene ningún argumento. Es como decir que la economía va bien y detrás de nosotros verán miles y miles de comercios cerrándose, que de hecho es lo que está pasando. Es decir, hay argumentos que no están, que no son para nada coherentes con el discurso de parte del Banco Central Europeo. Tenemos que devolvernos hasta cuotas cercanas al 2008 para hacer una comparación similar de temas inflacionarios. Y eso sin mencionar que muchas estadísticas inflacionarias ni siquiera toman realmente en cuenta el cambio de todos los precios en la economía. En España, digamos que el escenario es un poco más burlesco, un poco más circense, por así decirlo, sin mencionar otra cosa. Y lo menciono porque pues el PCE, que es el PCE Core, que no toma lo más volátil en el mercado, pues mencionó que pues la cuota inflacionaria se estabilizó en 3,6,
que pues en lo personal no tiene sentido porque recientemente hay muchos informes, por ejemplo, del sector inmobiliario donde los precios de la vivienda, tanto de compra como en arrendamiento, se han triplicado, inclusive por mínimo se ha aumentado un 10% para las ciudades más importantes, casi un 30%. Entonces, digamos que es bastante preocupante que veamos unos datos de las cosas que realmente le cuestan a las personas, como son los alimentos, como es la vivienda, y que eso lo veamos reflejado en que la inflación está estable. Por supuesto, a pesar de que esto es una muy mala variación para medir la inflación se ubica muy por encima del objetivo, a pesar de que es la variación más baja inflacionaria que se tiene dentro de las estadísticas. El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan pasó de 72,8 a 71,7 por encima de las expectativas, pero a pesar de eso, si se fijan, estamos inclusive por debajo de los peores momentos de inicio del COVID. Entonces, es el sentimiento del consumidor no repunta y aún es más preocupante cuando vamos a las expectativas de inflación a un año de parte de la Universidad de Michigan, que pasan de 4,6 a 4,8. Ya hace un tiempo, de parte de la Fed, específicamente Jerome Powell mencionaba que no, él no iba a hacer nada hasta que la inflación a largo plazo no se modificara y bueno, ya lo estamos viendo hace rato. Por eso es que el fantasma del tapering cada vez se acerca más. eh, y bueno, es que la inflación no es transitoria, por más que lo quieran medir tanto el Banco Central Europeo como la Fed. El día jueves que tenemos datos bastante interesantes en cuanto a la inflación de parte de Alemania, tasa de la inflación de variaciones de IPC, de índices armonizados de precios del consumidor para Alemania. En general, todas las cuotas son bastante alcistas. Fíjense acá, todo arrojan números verdes, ni siquiera me voy a poner a hacer un escenario específico para determinados datos porque la inflación está en Europa y es clarísima. Dentro del PIB quería hacer una pequeña cuota porque el PIB se ajustó al 2%. Y lo que quería señalar es que cada vez pareciera bueno, yo la verdad no sé cuáles son los economistas que están a cargo de estas variaciones de PIB, o sea, que pronostican el PIB para los diferentes modelos económicos de Estados Unidos, pero la verdad pareciera es que no le pegan a una, o sea, no aciertan ni una. Recuerdo a inicios de año que estábamos hablando de una inflación de Estados Unidos que se acercaba al 6% de crecimiento. Y luego no es al 6, es al 4. Y luego no es al 4, es al 3. No es al 3, tal vez no sea al 2. Tal vez estemos en un rango. Es decir, no tienen ni idea de lo que va pasando. Pareciera que pues no le prestan atención a los datos y que solamente se enfocan a tener la mejor perspectiva a nivel social, a nivel político, y pues la verdad es que no tiene sentido. La última cuota del PIB anualizado arrojó un dato de crecimiento del 2% y básicamente nos estamos estabilizando en los niveles que tenemos pues normalmente y lo que realmente preocupa es no que vuelvan a la normalidad porque eso significaría que pues estamos sobrepasando las dificultades que vimos durante los últimos años, durante esta época pandémica, sino lo que realmente preocupa es saber que se le ha inyectado una cantidad gigantesca de líquidos al mercado, una cantidad gigantesca de dólares, de incentivos, y aún así tenemos un crecimiento del 2% realmente pobre para lo que se estaba pensando. Si nos vamos el día jueves, inflación en España que se sitúa en 5,5%. No hay ninguna cuota que podamos reflejar similar a una inflación tan alta. Vuelvo y repito, la inflación no se está disminuyendo, no está siendo de carácter transitoria, sino que parece, y los datos nos están diciendo y lo están afirmando, es que la inflación se está acelerando. Para Alemania, lo mismo, nos tenemos que remitir inclusive ni siquiera en el 2008 con una inflación del 3,3 para Europa, podríamos comparar la inflación actual de 4,5 en la última variación que se reflejó. Si nos vamos al día miércoles, yo en lo personal estos datos de pedidos de bienes duraderos, comercio internacional, no le presto mucha atención, pero pues lo que sí estamos es que nos estamos estabilizando en los niveles anteriores y vuelvo y hago la reflexión. Vale la pena pensar
en estabilización en niveles anteriores cuando hemos tenido unas cuotas alcistas tan absurdas, es que no, o sea, absurdas cuotas alcistas me refiero a la cantidad de liquidez que se ha enviado al mercado. La verdad es que no tiene sentido en lo personal, pero bueno, esa es la cuota esa es la posición de parte de los bancos centrales. En lo personal, pues estaría muy pendiente cuál es la reacción del mercado respecto al tema del tapering. Hoy vimos una clara incertidumbre en el mercado respecto al tema inflacionario, de crecimiento y pues desarrollo de la pandemia, que pues aunque los titulares ya no lo reflejan, para nadie es un secreto que esto sigue siendo un tema importante a vigilar. Entonces, el escenario en lo personal está muy mal leído de parte de las autoridades de política muy financiera, pero pues como analistas, como inversores, como traders, solamente podemos tomar esa información y digamos que interpretarla de la mejor manera para tomar las mejores decisiones. Eso es todo por el día de hoy, por esta semana. Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes con nuestra apertura diaria del mercado, nuestra sesión en vivo. Y por supuesto, recomendarles a que compartan este video, se suscriban al canal de Finanzas Trading y que bueno, le den un like a este video para que esta información les llegue a ustedes más seguida, les llegue a ustedes por medio de notificaciones y para que les llegue a personas que estén igualmente interesadas en estos temas. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.